Hola, te damos la bienvenida nuevamente al canal de Bigogurumis, donde, bueno, vamos a realizar en esta ocasión a Johnny de Cobra Kai o de Karate Kid, que, bueno, también está muy cerca ya por salir la siguiente parte de la temporada 6. Entonces, pues qué mejor que tejer a nuestro pequeño Johnny, que sé que es el favorito de la serie de muchos. Entonces, pues vamos a realizarlo. Yo lo voy a estar haciendo en color rojo para que se aprecie mucho mejor en la cámara, con el trajecito que sería de colmillo de águila. También tú lo puedes hacer en color blanco si quieres que ya sea formando parte de lo que es Miyagi-Do, o el tradicional en negro con amarillo, que es de Cobra Kai. Los materiales que vamos a utilizar para hacer a nuestro Johnny, bueno, si lo quieres hacer en los colores originales de Cobra Kai, va a ser negro, amarillo, color piel, un amarillo más claro, en mi caso como es sinfonía sería amarillo bebé, nuestro gancho de crochet, tijeras, relleno, aguja, marcador de puntos y también, muy importante, ojitos del número 12. Si quieres hacer a Johnny en color rojo, van a ser los mismos materiales, pero vamos a cambiar el amarillo fuerte por el color negro y el color negro del traje por color rojo. Vamos a comenzar haciendo los brazos. Para esto vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, es decir, 2 veces. Nos van a quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar estos mismos 8 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y nos van a quedar un total de 7 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 5 a la 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, es decir, vamos a hacer 8 vueltas realizando únicamente puro punto bajo, y en cada una de estas rondas nos tiene que quedar 7 puntos. Ya que terminamos aquí de hacer nuestro último punto, vamos a realizar un puntito bajo extra y voy a cerrar por la mitad, juntando estas dos partes. Voy a cerrar haciendo 3 puntitos bajos, de esta manera. Ya que tengo así cerrado mi bracito, ya puedo cortar un poquito largo para coser en un momento al cuerpo. Para los pies voy a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta voy a hacer 6 aumentos, nos van a quedar un total de 12 puntos. Y ahora para la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo, ya lo marqué, y un aumento 6 veces. Nos van a quedar un total de 18 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento.
Para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo y de igual forma nos van a quedar 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta, la vuelta número 5, vamos a realizar 4 puntos bajos, seis disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Y vamos a finalizar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 2 y finalizamos con 3 puntos bajos. Aquí, antes de finalizar, vamos a cambiar al color del traje que elijamos. En mi caso va a ser el rojo porque voy a hacer el trajecito que trae para colmillo de águila. Entonces voy a cambiar aquí a rojo y por la hebra de atrás, por el bucle de atrás, voy a realizar los 10 puntos bajos que me quedaron. Ya puedo cortar aquí el color piel y voy a comenzar a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero únicamente tomando la hebra trasera. Ahora de la vuelta número 8 a la vuelta 15, es decir, 8 vueltas, voy a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Marco aquí mi primer vuelta y voy a continuar con mis puntos bajos. Hasta completar mis 8 vueltas. Ya que rellené bien mi piecito, ahora voy a realizar 6 puntos bajos extra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a levantar una cadenita. Voy a traer el otro piecito. Y este lo voy a doblar así a la mitad. De esta forma para ver dónde es que yo tengo que entrar para que los pies me queden derechitos. Entonces si yo aquí lo doblo, este es el punto donde marca la mitad. Entonces aquí me voy a enganchar y voy a realizar los 10 puntitos que tiene esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 puntos. Voy a realizar un punto bajo en la cadena que realizamos para hacer la unión y voy a realizar nuevamente los 10 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Y nuevamente voy a realizar un punto bajo en la cadena de la unión. Ahora voy a comenzar haciendo un puntito bajo aquí en el primer puntito y vamos a empezar ya las vueltas del cuerpo. Entonces aquí yo ya hice mi primer punto y lo voy a marcar. Voy a realizar ahora 3 vueltas de punto bajo en punto bajo. Nos quedaron 10 puntos de esta pierna y 10 puntos de esta pierna, son 20. Y uno de esta cadena y uno de la cadena de otro lado son 22 puntos bajos. Entonces voy a realizar 3 vueltas de 22 puntos bajos. Ya terminé aquí mis 3 vueltas de color rojo, de punto bajo en punto bajo. Ahora voy a hacer nuevamente una vuelta de punto bajo en punto bajo, pero únicamente tomando la hebra de atrás y ya cambiando a color piel. De igual forma nos tienen que quedar 22 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 5 vueltas de punto bajo en punto bajo, pero ya podemos tomar de manera normal el punto. Entonces vamos a hacer nuestras 5 vueltas en color piel. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 5 puntos bajos. Una disminución, 9 puntos bajos, después de estos 9 puntos bajos una disminución y vamos a terminar con 4 puntos bajos. Y aquí ya comenzamos a rellenar. Vamos a continuar ahora para nuestra siguiente vuelta con 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos.
una disminución y finalizamos con 5 puntos bajos. Y para nuestra última vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y ya podemos cortar nuestra hebra larguita para unir a la cabeza más adelante. Terminamos de rellenar bien y vamos a colocar los bracitos a los costados, una vuelta abajo de la última del cuerpo, de esta manera, así, los bracitos. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Nos quedan un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Voy a marcar aquí mi primer punto. Dos puntos bajos y un aumento. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. En la siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Para la última vuelta de aumentos vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Ahora de la vuelta 8 a la vuelta 14, es decir, 7 vueltas, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo disponible. Aquí voy a marcar y voy a comenzar a realizar mis 7 vueltas de punto bajo. Ya que terminamos nuestras vueltas de punto bajo en punto bajo, vamos a colocar los ojitos. Los vamos a colocar entre la vuelta 11 y 12. De esta manera, con 4 puntos bajos de separación entre ellos. Para la vuelta número 15 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Para la vuelta número 16 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Para la vuelta número 17 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución.
Después de finalizar esta vuelta ya vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Y para nuestra última vuelta de disminuciones, un punto bajo y una disminución. Vamos a finalizar con un total de 12 puntos bajos y ya podemos cortar. Y ahora vamos a unir al cuerpo, también terminamos de rellenar bien. Y recuerden que al momento de unir aquí al cuerpo vamos a utilizar el palito, lo vamos a cortar aproximadamente por aquí y que también llegue a la mitad de la cabeza. Se coloca el palito y ya podemos unir estas dos partes. Ya que unimos la cabecita al cuerpo, vamos a hacer los detallitos de la cara, que bueno, por ahora únicamente va a ser la nariz. La vamos a poner aquí en medio, dejando un puntito a los lados de cada ojo. Entonces yo lo hago así de esta manera, sin jalar tanto. Aquí se me fue un poquito. Y empiezo yo a pasar la aguja por la línea para que se haga un pequeño bordecito. Así lo voy haciendo por toda la línea para que nos quede la naricita un poquito más estilizada. Y ya que llego aquí al otro extremo de la naricita, acomodo bien y vuelvo a entrar por este lado. Salgo por atrás y voy a hacer un remate. Y así nos queda la naricita. Ahora para el gi o el kimono vamos a trabajar en rojo. Nuevamente repito que en mi caso es porque voy a hacer el traje de colmillo de águila, que es en color rojo, pero si tú quieres el de Cobra Kai, pues tanto el pantalón como esta parte es en color negro. Entonces vamos a comenzar, vamos a levantar 13 cadenas. Trece cadenas. Y nos vamos a regresar con 12 puntos bajos. Y 12 puntos bajos. Ahora para cada fila que hagamos vamos a realizar una cadena y vamos a girar, ¿ok? Entonces ahora para la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Ya terminé aquí y nuevamente voy a levantar una cadena y voy a girar. Y vamos a realizar un aumento 16 puntos bajos. Y en el último punto vamos a realizar un aumento, nuevamente una cadena y giramos. Ahora vamos a realizar dos aumentos
Vamos a levantar 4 cadenas. Vamos a contar 4 puntos y vamos a entrar en el quinto. 1, 2, 3, 4 y entramos aquí. Y vamos a hacer un aumento. 6 puntos bajos. Un aumento. 4 cadenas. Entramos en el quinto punto, 1, 2, 3, 4, 5, haciendo un aumento y en el último punto otro aumento. Una cadena y giramos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un aumento y 24 puntos bajos. Haciendo los puntos bajos por aquí por las cadenas. Recordemos que son 4 puntos. Entonces vamos contando hasta llegar al otro extremo con nuestros 24 puntos bajos. $23, $24 y en el último punto vamos a realizar un aumento. Nuevamente una cadena, giramos y ahora vamos a hacer de la 7 a la 14, es decir, 8 vueltas de punto bajo en cada punto bajo. Voy a poner mi marcador para ir contando mis filas aquí. Y a partir de aquí sé que comenzó mi primer fila de punto bajo en punto bajo. Son 8. Ya que terminamos aquí nuestras 8 vueltas, vamos a levantar una cadenita, pero ya no vamos a girar. Ahora vamos a entrar aquí en esta parte y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada espacio de cada fila que quedó. Si lo notan, pues aquí en esta fila quedó un espacio, en esta fila quedó un espacio. Entonces así nos vamos a ir hasta llegar a la parte de arriba. Aquí ya podemos retirar nuestro marcador. Y una vez que ya hemos llegado a esta parte de arriba, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo igual, de esta forma. Aquí termino en este último punto y voy a hacer lo mismo hacia acá abajo. Un punto bajo en cada punto bajo disponible de cada fila.
Aquí al finalizar vamos a hacer un aumento. Voy a cortar ya el color rojo. Y en el caso de que estés haciendo el de Cobra Kai, que es color negro, vamos a cambiar a color amarillo. En este caso, que es color rojo, voy a cambiar a color negro. De esta forma. Ya que levante mi cadena, voy a girar. Y me voy a ir haciendo un punto bajo en cada punto bajo, justo como rodeamos con el color rojo, ya que el color rojo nos marcó el camino. Vamos a volver haciendo lo mismo, pero ahora con el color negro. Como les comentaba, estamos haciendo el trajecito de colmillo de águila. Pero si tú estás haciendo el de Cobra Kai, que es en color negro, esta parte negra va en color amarillo. Ok, ahorita les muestro para que no exista confusión con los colores. Miren, esta parte va negra y ya la última fila que rodea, que es la que estamos haciendo, va en color amarillo. Ok, entonces vamos a continuar hasta terminar de rodear nuestro chalequito. Muy bien, ya terminé aquí este extremo y voy a cortar larguito para ahorita esconderlo por esta parte. Estos hilitos que atrapé, pues ya los puedo cortar. Quedaron atrapados en el tejido. Cortamos. Y este hilito lo vamos a esconder en la parte negra. Para el cinturón, nuevamente vamos a tomar color negro. Y vamos a realizar 43 cadenas. Y después nos vamos a regresar haciendo 42 puntos bajos. Ya que estemos terminando aquí en el último punto, voy a levantar una cadena y voy a entrar en el mismo punto con un deslizado. Y ya voy a cortar. Y si quieres hacer un nudo o esconder las hebras para que aquí quede bien asegurada esta parte. Y ya voy a traer ahora sí aquí a mi muñequito y la parte de arriba ya la voy a colocar. Esta parte también la podemos hacer con mangas, porque bueno, han salido como las dos versiones del trajecito. Entonces esta parte también la podemos hacer con mangas, nos podemos unir aquí y pues vamos haciendo en espiral las mangas hasta llegar aproximadamente por aquí, un poquito sueltas, pero bueno, eso ya lo dejo a tu elección. Y vamos a continuar poniéndole o colocándole el cinturón. La parte derecha de acá, así como lo estamos viendo, va cruzada hacia acá. Entonces este lo vamos a bajar un poquito
y vamos a pasar esta parte hacia adelante. Y con nuestro cinturón pues ya vamos a hacer aquí por enfrente un nudito. Que nos quede aquí de ladito. También vamos a revisar que nuestro cinturón nos quede derechito, bien recto, y acomodamos bien estas partes y el nudito lo dejamos así. Ok, entonces así de esta forma pues ya nos queda puesta esta parte de aquí arriba. Vamos a pasar ahora con el cabello y la cinta de la parte de arriba, ok, que es lo único ya que nos restaría. Entonces vamos a hacer la cinta, ya que tenemos aquí el negro a la mano. Para la cinta grande vamos a hacer 61 cadenas. Y nos vamos a regresar con 60 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de 60 puntos bajos. Esta es la primera y vamos a realizar 2 más. Estoy aquí ya terminando la tercera fila. Este es mi último punto. Voy a cortar y voy a esconder estas 2 hebras que sobraron. Las voy a esconder por aquí dentro del tejido y la vamos a reservar para colocarla después arriba del cabello, que es lo único que nos falta. Para el cabello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 2 haciendo 6 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, nos quedan 18 puntos. Y ahora para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento, pero únicamente tomando la hebra de atrás, ya que en los buclecitos que nos quedaron adelante vamos a realizar unos mechones de cabello. Entonces vamos a hacer esto por toda la vuelta. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 5 haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Ya todo lo que sigue es tejiendo de manera normal. Vamos a marcar aquí el primer punto. Tres puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Ahora de la vuelta 8 a la 12 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Son en total 5 vueltas. Ya que terminé mis 5 filas de punto bajo en punto bajo, ahora voy a hacer 8 puntos bajos. Voy a levantar 7 cadenas. Y me voy a regresar haciendo un punto deslizado.
de esta forma. En el siguiente punto, otro punto deslizado. Y finalizamos haciendo 4 puntos bajos. Y me voy a unir haciendo un punto deslizado en el siguiente punto. Y voy a levantar ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y me voy a regresar haciendo lo mismo. Un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 4 puntos bajos, y en el punto que nos sobra vamos a hacer un punto medio. Y ahora nos vamos a unir al siguiente punto haciendo un punto bajo, que va a ser el primero de 12 puntos bajos que vamos a hacer. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora vamos a levantar 8 cadenas. Vamos a volver haciendo un punto deslizado. Vamos a volver haciendo un punto deslizado. Otro punto deslizado, 4 puntos bajos y un punto medio alto. Y me uno aquí con un deslizado. Ahora levanto 7 cadenas. Y me regreso con 2 deslizados y 4 puntos bajos. Y voy a finalizar con 20 puntos bajos. Aquí acomodé estos puntos para que quede un poquito parejo el trabajo y ya nada más voy a esconder esta hebra que me sobró. Ok, ya que rematé los hilitos y escondí todo muy bien, aquí en esta parte donde dejamos las hebras libres se ve el inicio y el final. Esta parte es el inicio. Aquí donde empieza el espiral, donde se ven estas líneas, y acá es el fin. Desde el inicio vamos a contar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, y aquí en el quinto me voy a unir con mi gancho de esta forma. 1, 2, 3, 4, y aquí en el quinto voy a entrar. Y aquí voy a empezar a hacer las tiritas del cabello. Voy a traer por aquí mi hilo y me voy a enganchar con una cadenita que va a ser la primera.
de las 13 que vamos a hacer. (11, 12, 13 cadenas) y nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado, 2 puntos deslizados, un punto bajo y los demás puntos con punto medio alto, puro punto medio hasta terminar la cadena. Ya estoy terminando aquí mi último punto. Y ojo, no nos vayamos a confundir aquí. No giremos hacia este lado porque esta es la parte de atrás. Es siempre viendo hacia adelante, poniendo así nuestro pelito. En el siguiente punto nos vamos a anclar. Y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a repetir así 5 tiritas. Ya llevamos una, ahora vamos a hacer 4 más de 13 cadenas y nos regresamos con punto deslizado, punto bajo y lo demás con punto medio alto. Listo, ya vamos a traer entonces aquí el cabello. Lo vamos a poner de manera centrada, de aquí para acá y de aquí para acá. Y ya que la tenemos bien ubicada de la parte del centro, va a quedar justamente así, 4 vueltas arriba de los ojitos. Entonces ya podemos empujar bien aquí hacia atrás. Y estos pelitos de aquí los vamos a colocar así, los vamos a pegar o coser como tú gustes, pero van a ir de esta forma. Este hacia acá y este de aquí hacia acá. Puede ir un poquito encimado, así. Pero bueno, la idea es que simule los pelitos que tiene en la parte de abajo, que sobresalen de la banda de la cinta que lleva en la cabeza. Entonces van pegados de esta manera hacia acá. Vamos a pegarlos. Ya que pegué aquí estas partes a los lados, coloco pegamento aquí arriba y por acá atrás también para pegarlo. Y vamos a colocar la cinta. La cinta la vamos a poner aquí, vamos a doblarla a la mitad para encontrar justo el centro. Y la vamos a colocar aquí justo debajo del casquito, pero que sí nos cubra un poquito. Entonces la vamos a poner aquí aplastando estos pelitos si es que los tiene ahí. Y vamos a rodear toda esta parte hasta llegar aquí atrás. Y esta parte de aquí atrás, ya sea que la quieras pegar también o coser de esta forma, puede ser así parejita, puede ser así, para que simule en la parte del nudito de atrás de la cinta. Entonces vamos a colocarla. Y ya que quedó colocada de esta forma, estos pelitos de aquí los vamos a traer hacia el frente. En el otro yo puse 4 de manera centrada y 1 hacia los lados. Entonces yo bajaría haciendo aquí esto para acomodarlo así un ladito y este un poquito hacia acá. No estiremos tanto porque no sobresale tanto su cabello. Entonces vamos a poner el pegamento aquí arriba y vamos a tratar de que solo quede un piquito para que también en la parte de aquí de atrás haga volumen. Entonces con que sobresalga un poco esta parte está bien. Vamos a pegarlo. Queda así por la parte de arriba, de esta forma. Este lo ladí incluso un poquito para que se viera un poco de volumen en la parte de arriba. Pero si notas, pues son los 4 hacia acá, un poquito más hacia los lados, hacia el costado izquierdo y 1 hacia el costado derecho.
Entonces, bueno, nos faltan las cejitas, que también para darle una expresión puede ser tierna, puede ser enojada, como a ti te guste más que esté Johnny. Y lo vamos a hacer con un color un poquito más fuerte. Puede ser como en el de acá, que es como un color oro. O en este yo voy a utilizar este color que es como tabaco, para que se noten un poquito más. Por la banda también pues no se nota tanto. Incluso si lo quieres dejar sin cejitas, porque pues puede ser que la banda le esté cubriendo esa parte, está bien. Pero bueno, aquí le vamos a hacer estas de esta forma. Le voy a hacer una para acá. Y vamos a hacer una que vaya un poco más hacia arriba. Puede ser así, un poco como es él, un poco más como enojado. Entonces yo sí le voy a pasar otra. Así y así. Y corto ya mi hilo, escondo el hilito que quedó y bueno, así tiene una expresión un poco más enojada. Pueden ser las dos así inclinadas para que esté totalmente con otra expresión más furiosa. Entonces pues bueno, ahora otra parte que tiene, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí tiene en la parte de atrás una impresión sobre tela con el logo de Cobra Kai. Pero bueno, sé que a veces no tenemos como la oportunidad o el tiempo de estar mandando a hacer este tipo de cosas. Y lo que podemos hacer es imprimir en una hoja el logotipo a color. Y sobre un pedacito de foamy, ya sea del color del traje, por ejemplo acá rojo, si queremos el de colmillo de águila, o el de Cobra Kai, pues negro, el que tenga de fondo el logotipo. Y bueno, ya pegamos la impresión sobre el foamy y ya podemos recortar y lo colocamos aquí en esta parte. Y pues bueno, terminamos a nuestro Johnny de Cobra Kai. Espero que este tutorial te haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, regálame un like. Coméntame si quieres que realicemos otros personajes de Cobra Kai, de Karate Kid. O pues si tú tienes algún pedido especial, pues me lo puedes dejar en los comentarios y sin duda lo vamos a considerar para realizarlo. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pícale a la campanita, pícale a suscribirte para recibir muchísimo más contenido de crochet. Muchas gracias.